Oramos, hermanos. Señor eterno, te agradecemos en esta tarde por tu palabra. Y rogamos, Señor, que a través de ella, Señor, una vez más, traigas el mensaje, Señor, que necesitamos, el mensaje, Señor, que va a ayudar, Señor, en nuestra vida. En esos momentos, Señor, de dificultad, en esos momentos, Señor, cuando la adversidad viene a nuestra vida, Señor, como tormenta, que tú, Señor, a través de ella nos hables, nos traigas dirección, nos traigas consuelo y nos digas, Señor, qué tenemos que hacer, Señor. Que tu Espíritu unja, Señor, mi mente, mi corazón y mi boca, y que sea transmitido, Señor, conforme a tu palabra, Señor, tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Pues han pasado aproximadamente 2 años desde que el apóstol Pedro conoció al Señor Jesucristo, y durante esos años Pedro ha caminado junto al Señor, ha presenciado de parte del Señor milagros, ¿sí? Justamente en el mismo capítulo, versículos antes, habla de la alimentación de los 5,000. De hecho, Pedro fue testigo de uno de los milagros directamente en su familia. Su suegra había estado enferma y Jesús la sanó. Él fue testigo de cómo Jesús había sanado a su suegra. Él presenció bastantes milagros de parte del Señor Jesucristo, y también Pedro había escuchado de primera mano mensajes profundos sermones del Señor Jesucristo, tal como podemos ver aquel sermón tan profundo y tan hermoso que es el Sermón del Monte. Pedro había estado ahí escuchándolo. Con el tiempo que había estado viviendo al lado del Señor Jesucristo, y después de haber presenciado tantos milagros y de haber escuchado tantas palabras del Señor Jesús, de tener todas estas vivencias, lo más seguro era que Pedro pues hubiera avanzado en cuanto a su personalidad, que hubiera hecho cambios en ese carácter que él tenía, esa tendencia que el apóstol Pedro tenía a ceder repentinamente a sus miedos, a sus dudas, a sus temores, a sus corajes, porque él era muy impulsivo. Se esperaría que durante todo este tiempo el apóstol Pedro ya hubiera llegado a un punto de madurez en su vida cristiana. Y era cierto, o sea, en verdad Pedro había avanzado, tan es así que el Señor Jesucristo lo escogió para ser uno de sus 12 apóstoles. Con todo y eso, mis hermanos, vamos a ver a continuación en el relato que acabamos de leer que Pedro, el apóstol Pedro, todavía no había ganado la batalla contra esta debilidad que él tenía, que era acerca del temor, que era acerca de las dudas que él tenía todavía en determinados momentos. Y puede ser, mis hermanos, que algunos de nosotros estemos en una condición similar a la del apóstol Pedro. Tal vez tenemos ya años de conocer de la palabra, tal vez tenemos ya años de haber entendido el mensaje del Evangelio y de haber creído en el Señor Jesucristo, y al igual que Pedro, porque hoy lo veíamos, lo comentamos prácticamente cada domingo, somos testigos y hemos sido testigos también de muchos milagros que Dios ha hecho en su vida, en su familia, en la iglesia. De alguna manera hemos sido testigos también de muchos milagros, y hemos escuchado también muchas veces enseñanzas en la Escritura, enseñanzas del mismo Señor Jesucristo, y sin embargo aún luchamos. Y a veces somos vencidos por nuestros miedos, y somos vencidos por nuestras dudas, y somos vencidos, ¿sí?, por los temores. Y a veces dudamos acerca del cuidado y del poder que el Señor Jesucristo tiene en todas estas circunstancias. Siguiendo las indicaciones del Señor Jesucristo, los discípulos suben a una barca y se adelantan a Genesaret. Ya es la 4ª vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana. La barca ya está en medio del mar y los discípulos van remando en una noche tormentosa, en una noche en la que el viento les era contrario. De pronto observan algo a lo lejos, algo que se mueve ahí entre las olas,
ven algo. Intrigados por lo que están viendo, de repente dejan de remar y tratan de ver qué es lo que se ve allí en la distancia. Tratan de ver a lo lejos qué es aquello que se está moviendo aparentemente ahí entre las aguas. ¿Será acaso otra barca que viene hacia ellos? ¿O se tratará simplemente de aquel fenómeno psicológico llamado pareidolia? ¿Sabe qué es la pareidolia? Es aquel fenómeno psicológico que cuando usted ve algo, ve figuras en cualquier lugar, ¿sí? O sea, si usted ve una nube, ve por ahí que un caballito, a la gente ve a la Virgen en tal lugar, eso se llama pareidolia. ¿Será acaso eso lo que estaban viendo ellos, una pareidolia? Su mente les estaba haciendo ver algo que no era real, algo que no estaba realmente existiendo. Ese estímulo visual que estaban recibiendo, que no era muy bien definido, que no sabían bien lo que era, y el cerebro les estaba engañando, diciéndoles que en realidad era algo que no estaba ahí. Ya cuando pasa el tiempo, comienzan a ver una figura ya un poco reconocible. Al parecer no se trata de otra barca, tampoco es su cerebro que les está haciendo ver cosas que no están ahí, no es una figura que en realidad no está ahí. Conforme va pasando el tiempo, pueden ver ellos con más nitidez y se dan cuenta que parece ser más bien una figura humana, que está avanzando de manera continua hacia ellos, constante hacia ellos. Cuando al fin alcanzan a verlo mejor, no pueden creerlo. Es un hombre que viene caminando sobre el mar y va a pasar junto a ellos. Y los discípulos, asustados, llenos de temor, empiezan a decir: ¡oh no, es un fantasma! ¡Es un fantasma! Muy asustados empiezan a gritar por lo que están viendo. Yo no sé cuántos de ustedes hayan visto un fantasma, pero debe de ser una experiencia traumática, impresionante, que nos ha de llenar inclusive tal vez de temor. Elifaz, el amigo de Job, cuando Job está teniendo estas circunstancias que lo tenían pues enfermo y todo ello, Elifaz va con él para reprenderlo, y él menciona que un fantasma se paró enfrente de él para preguntarle si el hombre sería más justo que Dios. Y las palabras de Elifaz literalmente son estas, ahí en el capítulo 4 de Job, versículos 14 y 15, dice: me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Qué bueno que no ha tenido la oportunidad de ver un fantasma, porque si lo viera, lo más seguro que pasaría lo mismo que le pasó a los apóstoles que estaban allí en la barca, y le pasaría lo mismo que le pasó a Elifaz, un temor, un gran, dice ahí que un temblor que estremeció todos sus huesos. Los discípulos estaban realmente asustados y estaban realmente temerosos, pero para beneplácito de ellos y tranquilidad, aquel hombre que venía caminando les dice: cobren ánimo, yo soy, no tengan temor. Entonces se dan cuenta en ese momento que aquel hombre que venía caminando era precisamente el Señor Jesús. Pero al parecer no se animaron en ese mismo instante, como que no, porque Él les dijo: te cobren ánimo y no teman, soy yo. Parece ser como que no se animaron en el momento y no dejaron de tener temor en ese momento, no dejaron de tener temor inmediatamente, porque la tormenta ahí seguía, las olas seguían levantándose, seguían golpeando la barca, y ellos seguían temerosos en este momento. Y ante estas palabras del Señor Jesucristo, Pedro, atrabancado como él era, responde: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Animado, Pedro, lleno de valor y de entusiasmo ante la presencia del Señor Jesucristo, quiere vivir por experiencia propia lo que es caminar encima del mar. Si eres tú, dice, manda que yo vaya hacia ti. Él quería experimentar ese maravilloso milagro de poder caminar sobre el mar en condiciones totalmente adversas y así fortalecer su fe. Y note la respuesta del Señor Jesús.
ante tal petición. Note lo que Jesús le dice ante tal petición. Jesús no le dijo: ¡ay, Pedro! Tú siempre tan atrabancado, hombre. Siempre queriendo lucirte ante los demás. Y luego, para que al final te eches para atrás. Muchas de nosotros recibiríamos este tipo de respuestas y las hemos recibido, a lo mejor de parte de nuestros padres, a lo mejor de un hermano, a lo mejor de un maestro, cuando queremos hacer algo y dicen: tú no puedes hacerlo. Pero note las palabras de Jesús. Jesús no lo recriminó y no le dijo: ay, Pedro, ya sé que a las primeras de cambio te vas a echar para atrás y mejor quédate ahí, Pedro. Yo camino hacia ti y te alcanzo y mejor todos en paz, todos tranquilos, no nos metemos en problemas. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que Jesús ve en nosotros precisamente ese potencial que tenemos, esa oportunidad que tenemos de acrecentar nuestra fe, y no solamente la ve, sino que Él la impulsa. Y cuando Pedro le dice, manda, que Él dice amorosamente: sí, Pedro, ven. Y si no puedes, y si al final de cuentas, en el camino, te da miedo, te da temor o lo que sea, aquí estoy yo para ayudarte. Cosa que mucha gente no hace cuando nosotros no cumplimos las expectativas de las personas. No hacen esto, no dicen: hazlo, yo te ayudo, yo estoy aquí, si no puedes yo te voy a estar aquí junto a ti para ayudarte. Jesús no es como nosotros y le dice a Pedro: ven, Pedro, yo creo que tú lo puedes hacer, yo creo que puedes caminar. Y ven, y camina hacia mí. Esa es la respuesta de Jesús. Jesús no le habló como muchos de nosotros hemos recibido respuestas en otras ocasiones. No, Él bondadosamente hace lo que Pedro le pide y lo llama y le dice: ven. Pedro, sin dudarlo, ¿sí? Sin dudarlo por ningún instante, por ningún segundo, se baja de la barca, pisa el agua, como si estuviera pisando tierra firme, y empieza a caminar totalmente seguro en esas agitadas aguas. No podemos imaginar, mis hermanos, no podemos imaginar lo que ha de sentirse poner los pies sobre el agua y caminar como si estuvieras caminando en tierra firme. No podemos imaginar la sensación que ha de ser estar parado en el agua y ver que no te hundes y ver que puedes caminar y que puedes avanzar. No podemos entender esto, no podemos imaginar lo que ha de sentirse estar en esa condición. Al darse cuenta, Pedro, que sus pies no se hunden, admirado y lleno de confianza, empieza a caminar con paso firme hacia el Señor Jesucristo. Jesús le dijo: ven, ven. Y Pedro, mientras mantuvo sus ojos puestos en Jesús, mientras se mantuvo escuchando esa voz que le dijo: ven, esa voz que le llamaba, él saltó de la barca, ¿sí? Y no prestó atención a las oscuras aguas. No miró cuán amenazadora y temible era la tormenta en ese momento. No prestó oídos al bramido del mar, que en ese momento levantaba olas grandísimas. No se fijó en el tamaño de las olas. Ni siquiera reparó en el miedo paralizante que tenían los que estaban ahí en la barca, aquel miedo que sentían los otros discípulos. Y es curioso, mis hermanos, que mientras se mantuvo en esa orientación, mientras mantuvo su mirada en su Señor, Pedro pudo caminar con firmeza por encima de las aguas. Pudo desafiar y pudo vencer a las leyes de la física, porque su mente, sus sentidos y toda su atención estaba puesta únicamente en Jesús. Cuando hacemos esto, mis hermanos, no importa lo tormentoso y violento que se te presente un día,
No importa que las olas parezcan cada vez más grandes y amenazantes en tu vida. No importa que el bote en el que vas parezca que está a punto de explotar por la presión de las turbulentas aguas. Eso no sucederá. Eso no va a pasar. Porque si tú has puesto tu mirada y tu confianza en aquel que es poderoso para salvarte, tú puedes seguir avanzando y puedes seguir caminando hacia Jesús con todo éxito. A pesar de las dificultades, Pedro, en todo su ser, estaba orientado hacia Cristo en ese momento. En ese momento sus ojos buscaban los ojos de Jesús. Pedro estaba orientado y plantado sobre la palabra que Jesús le había dicho, ven. Lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento. Cuando Jesús le dijo, ven, a Pedro, Pedro se aferró a ese llamado, se aferró a esa palabra, se aferró a aquel a quien le estaba diciendo, ven. Y en un acto total de abandono, de fe y confianza en el Señor Jesucristo es que Él bajó y caminó sobre las aguas en medio de una tormenta. ¿Sabe usted que eso es todo lo que necesitamos? Eso es todo lo que necesitamos en esta vida. Creer que aquel que tiene autoridad y poder sobre los elementos naturales y caminar en fe, aferrados a Él y a su palabra, eso es todo lo que necesitamos realmente en esta vida. De manera que si mantenemos nuestra vista y nuestra orientación en Jesús, si orientamos nuestros sentidos físicos y espirituales hacia Jesús y sus palabras, podremos, créalo o no, la palabra así lo dice, y es cierta cuando dice muchas promesas de cosas que usted y yo podemos hacer, pero ¿sabe por qué no las hacemos? Porque no creemos. No tenemos la fe suficiente como para creer muchas de las promesas que Dios nos ha dado y que están ahí en su palabra. Cuando dice que podemos tomar cosa mortecina y no nos va a hacer daño, la verdad no lo creemos. Cuando dice que puedes agarrar un animal, una serpiente y lo que sea, y que si te muerde no te va a pasar nada, la verdad es que no lo creemos. No creemos muchas cosas de las que están en la palabra. Y si no las creemos, créame que nunca las vamos a poder experimentar. Si usted no cree, si no orienta sus sentidos y su vista únicamente en aquel que es poderoso y cree lo que Él está diciendo, no vamos a poder experimentar en nuestra vida, ¿sí?, por experiencia propia, los muchos milagros que hemos escuchado que Dios ha hecho en otras personas. Pero si lo hacemos así, si nuestra mirada está puesta únicamente en Jesús, podremos, igual que Pedro le digo, caminar por encima de nuestras propias tormentas. Y vamos a salir victoriosos de ellas. Pero mire lo que pasó. Cuando Pedro apartó su mirada de Jesús, cuando dejó de apoyarse en Él y en su palabra, ¿qué fue lo que hizo? Reconsideró inmediatamente la tormenta. Inmediatamente reconsideró que estaba en una situación de tormenta, de peligro, de temor, ¿sí? El mar era el mismo antes de que bajara, no había cambiado, era exactamente igual. Las olas eran las mismas. La tormenta era tan recia como cuando estaba en la barca y cuando bajó, no había cambiado en absoluto todo eso. Pero cuando él apartó sus ojos de Jesús, inmediatamente puso a trabajar su mente y su cabeza y su razonamiento. Empezó a sentir el ruido del recio viento que soplaba en ese momento. Empezó a sentir las olas que estaban golpeando su cuerpo. Empezó a escuchar los gritos de terror de los que estaban ahí en la barca. Escuchó y sintió el rugido del mar. Pudo ver las profundas y oscuras aguas en ese momento que estaban dispuestas a tragárselo y a hacer que se hundiera.
pudo razonar en ese momento que no era posible. Era imposible que un hombre estuviera caminando sobre el mar. Y empezó a llenarse de dudas. Y tuvo miedo. Y como consecuencia de sus dudas y de su miedo en ese momento y de su razonamiento y de haber dejado de ver a aquel que le estaba sosteniendo, comenzó a hundirse. ¿Y qué fue lo que hundió a Pedro? No fue la tormenta, no fueron las olas, no fue el viento, no fue la adversidad lo que hundió a Pedro. Y tampoco es lo que te hunde a ti, lo que me hunde a mí en momentos de adversidad y de dificultad. Eso no es lo que nos hunde. No nos hunde la adversidad, no nos hunde la enfermedad, no nos hunden los problemas. Lo que nos hunde son nuestras dudas, son nuestros temores, son nuestros miedos, que nos llevan a olvidar a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La duda, el temor, los miedos nos hacen olvidarnos que tenemos un Dios que es poderoso, que tiene poder sobre cualquier circunstancia, no importa cuál sea. No importa cuál sea, Él tiene poder. Y dice la palabra que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más grande, mucho más abundantemente, inclusive de lo que le pedimos o de lo que podemos entender. Ese es el Dios en el que nosotros deberíamos de descansar. Es el Dios en el cual deberíamos tener toda nuestra confianza totalmente puesta, sin atemorizarnos cuando se levanten en nuestra vida tormentas. Algo importante, mis hermanos, que podemos aprender a través de este relato bíblico, de este pasaje, es que cuando nos encontramos o cuando nos encontremos navegando en las tormentas de la vida, cuando el viento nos sea contrario y las olas estén azotando nuestra barca, podemos saber que Jesús viene caminando tranquilamente hacia nosotros, sobre esa tormenta, porque Él no nos abandona, porque Él no nos deja solos, Él no nos falla, como lo hacen por lo general las personas en las que a veces depositamos nuestra confianza. Él no lo hace, Él no falla en eso. Y el que Jesús, mis hermanos, caminara sobre un mar embravecido, muestra definitivamente su gran poder y autoridad sobre los elementos. Y si Jesús tiene poder y autoridad sobre los elementos naturales, como el viento, como el mar, como la tierra, es igualmente cierto que Él tiene poder y autoridad sobre aquellas situaciones caóticas, adversas, que se levantan de repente contra nosotros como tormentas que nos toman por sorpresa, cuando no esperábamos una situación, cuando no esperábamos que nos corrieran del trabajo, nos corrieron. Cuando no esperábamos tener un determinado problema, vino el problema. Cuando no esperábamos que una enfermedad tocara nuestro ser, vino. Cuando las tormentas se levantan de esta manera inesperada en nuestra vida, esas situaciones caóticas y adversas que se levantan de repente, debemos recordar esto: Él tiene autoridad y poder sobre todas las cosas. No hay nada, absolutamente, que no esté bajo su dominio. No hay nada que no esté sujeto a Él. Jesús tiene autoridad y poder sobre las tormentas de nuestra vida. Él camina por encima de ellas. Él camina por encima de mis problemas y de tus problemas, porque Él es superior a todos ellos. Y cuando Él manda que caminemos, cuando Él te dice, cuando Él te diga, cuando Él nos diga que caminemos hacia Él en medio de esa tormenta y encima de tu problema y encima de la situación que tienes,
Cuando Él te diga, ven, es porque Él cree que lo puedes hacer, como creyó en Pedro. Porque Él cree y nos anima a que demos pasos de fe, pasos que nos fortalezcan, pasos que nos hagan cada día no tener ningún tipo de dudas y temor respecto a lo que Él representa en nuestra vida. Él está determinando y está estableciendo que tú puedes caminar igualmente por encima de cualquier tormenta que venga a tu vida. Y esto va a ser una realidad, hermano, hermana, siempre y cuando te mantengas mirándolo a Él. Siempre y cuando no fijes tu mirada en otra cosa, en otra persona, ni aún en la misma tormenta que puede ser cualquier situación que esté ahí en tu vida. Pedro dejó de ver a Jesús y comenzó a hundirse. Pedro era un pescador, era un marinero experimentado. No era alguien que por primera vez se subía a una barca. No era alguien que por primera vez lo sorprendía una tormenta. Él ya había pasado probablemente por otras, pero esta era la primera vez que caminaba sobre el mar en medio de una tormenta. Era la primera vez que caminaba en estas condiciones y él estaba convencido que estaba caminando por la orden que Jesús le había dado. Pedro estaba convencido que no estaba caminando ahí por su capacidad, no era porque él era un marino diestro, no era porque él sabía cómo comportarse en medio de una tormenta, no era porque sabía el secreto de caminar por encima del mar. Él sabía que estaba caminando porque Jesús le había dicho, ven, yo creo que tú puedes caminar, yo creo que puedes salir adelante, yo creo que esto no tiene por qué atemorizarte. Él estaba totalmente seguro de que no era su capacidad, no era su experiencia como marino, no era ninguna otra cosa. Pero cuando dejó de ver a Jesús, comenzó a hundirse, pensando que estaba perdido, pensando que ya no tenía oportunidad y que ese día, en ese lugar, su vida iba a terminar. Y se llenó de temor y empezó a gritarle, ¡sálvame! ¡Sálvame, maestro! Y como le decía al principio, Jesús no es de aquellos que te dicen, no, ya sabía que ibas a llegar a esto, Pedro. Ya sabía que a final de cuentas ibas a bajar, ibas a hacer y a final de cuentas ibas a llegar a este punto en el que voy a tener que levantarte, sacarte y llevarte a la barca. No, Jesús le dijo, ven, yo creo que tú puedes hacerlo. Y yo creo, dice el Señor hoy, en este día, yo creo que tú también puedes salir de tu tormenta. Y te digo, ven. Y te digo, camina por encima de tus problemas, camina por encima de lo que esté viniendo. Cuando en medio de una crisis, sea esta económica, sea familiar, sea de maltrato, sea de injusticia, sea de agravio, si dejas de mirar a Jesús y si dejamos de poner nuestra vida en Él, lo que va a suceder es que, al igual que Pedro, nos empezaremos a hundir. Nos vamos a hundir en las violentas aguas del enojo. Seremos cubiertos por las grandes olas de la falta de perdón. Seremos turbados por los fuertes vientos de la ansiedad. Y finalmente, nos sentiremos morir por la decepción de no ver que las cosas son como nosotros esperábamos. Por eso, la palabra del Señor nos invita, nos insta, nos exhorta a poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puede usted mirar a otras personas, puede mirar a otras cosas, pero si no mantenemos la mirada en Jesús, el riesgo que estamos corriendo es el de hundirnos en las tempestades de la vida. El poner la mira en el Señor Jesucristo, el estar atento hacia Él, el estar enfocados hacia Él, significa seguirlo a Él.
significa agradarle a Él, significa confiar en Él, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, no en nuestros recursos y tampoco, tristemente, hay que decirlo, no en los hombres. De manera que cuando perdemos de vista estas cosas, nos vamos a hundir. Estas tres cosas son importantes, porque algunos creyentes no han entendido estos principios y confían todavía en sí mismos, confían en sus capacidades, confían en sus fortalezas y desafortunadamente llega el punto en que se dan cuenta que ninguna de estas cosas a veces los pudo ayudar. Ponen su confianza en los hombres, ponen su confianza en las cosas materiales y no en el que tiene poder sobre todas las cosas. Lo que estoy tratando, mis hermanos, de decirle es que por ninguna circunstancia quite su mirada de Jesús. Que por ninguna persona quite la mirada de Jesús. Que por ningún problema, por fuerte que sea, quite la mirada de Jesús. Que por ningún agravio quite la mirada de Jesús. Que por ninguna decepción quite la mirada de Jesús. Que por ninguna herida que alguien le haya hecho, quite la mirada de Jesús. No permitamos, mis hermanos, mis hermanas, que nada ni nadie desvíe nuestra mirada de Jesús. Porque el día que dejemos de mirar y confiar en Él, irremediablemente sucumbiremos ante el mar de duda, ante las altas olas de los temores y los recios vientos del miedo, los cuales no nos van a permitir salir victoriosos en las tormentas que vengan a cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y oramos. Agradecemos, Señor Jesús, en esta tarde tu palabra. Y reconocemos, Señor, que muchas veces hemos sido llevados por nuestras dudas, por nuestros temores, por nuestros miedos, Señor. Hemos sido llevados muchas veces a no reconocerte, a no engrandecerte, a no confiar en tus promesas, Señor. Y al igual que Pedro, Señor, en este día, te decimos, si en verdad eres tú, mándanos que caminemos hacia ti, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras necesidades, en medio de todo aquello, Señor, que en ocasiones nos hace sentir temerosos, ansiosos, preocupados. Permite que nosotros tengamos esta experiencia también, Señor, de caminar por encima de nuestras tormentas, Señor, y que al final lleguemos hasta donde tú estás y nos recibas con tus brazos abiertos, Señor, porque sabías que podíamos hacerlo. Glorifícate y exáltate en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.